se detuvo ante la entrada de su centro de oficinas en el Paseo de la Castellana y observó con la mirada habitual la fachada del edificio. 42 pisos de cristal y metal se alzaban hacia el cielo, reflejando las nubes otoñales. En este edificio se encontraba la sede central de su imperio petrolero Calin Oil, una de las empresas más grandes del país. Después de 20 años de trabajo duro había construido un negocio con una facturación de miles de millones de euros, pero cada mañana aún sentía orgullo al contemplar este símbolo de su éxito. Hoy era un martes normal de mediados de octubre. A las 8 de la mañana Ignacio tenía una cita con el ministro de Energía, a las 10 negociaciones con socios chinos y a la 1 consejo de administración. Una agenda apretada, como siempre. El conductor Simón ya había abierto la puerta del Maybach negro, pero Ignacio ralentizó el paso. Junto a la entrada del edificio estaba una niña pequeña de unos 8 o 9 años. Vestía un abrigo gris sencillo, evidentemente no de su talla demasiado largo y ancho. En los pies llevaba zapatos negros gastados, en las manos una pequeña mochila. El cabello rubio estaba recogido en una coleta cuidada, pero se veía que el corte no se había renovado en mucho tiempo. Lo extraño era que la seguridad no la había echado. Normalmente junto al edificio no se detenían extraños, especialmente niños. Pero la niña estaba tranquila, como si esperara a alguien concreto, y observaba atentamente a cada persona que entraba. Cuando Ignacio se acercó a la entrada, la niña dio un paso hacia él. Disculpe, dijo con voz suave pero clara. ¿Es usted Ignacio Calino? Ignacio se detuvo. A sus espaldas se quedaron inmóviles los guardaespaldas. En los ojos de la niña no había ni miedo ni timidez, solo una seria expectativa de respuesta. Sí, soy yo, pronunció lentamente. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? La niña lo miró atentamente, como si lo comparara con algo en su memoria, luego asintió. ¿Necesita una hija? La pregunta sonó tan simple y natural, como si preguntara por el tiempo. Ignacio sintió cómo se le secaba la garganta. Los guardaespaldas se tensaron, listos para intervenir en cualquier momento. ¿Qué? No encontró inmediatamente una respuesta. ¿Qué dijiste? Pregunté si necesita una hija, repitió la niña con la misma seriedad. Mamá decía que usted no tiene hijos. Y yo sé hacer tortilla, limpiar e incluso lavar. Es verdad que a mano no me sale muy bien, pero con lavadora sí. Ignacio se quedó sin poder pronunciar palabra. En 20 años dirigiendo negocios se había acostumbrado a los giros más inesperados de los acontecimientos, pero algo así nunca le había pasado. La niña hablaba de sí misma como de una mercancía en venta, y esto le partía el corazón. ¿Cómo te llamas? Preguntó, agachándose. Cata. Catalina Zamora. ¿Y usted es realmente Ignacio? Mamá me enseñó su foto en el periódico y decía que usted era bueno. El apellido Zamora resonó en la memoria de Ignacio como un eco doloroso. Alma Zamora. Su antigua empleada doméstica. No había escuchado ese nombre en 10 años, pero ahora surgía con sorprendente claridad. ¿Tu mamá es Alma Zamora? Preguntó con cuidado. Cata asintió. Era. Mamá murió hace un mes. Antes de morir me dio su dirección y dijo que si las cosas se ponían muy mal, podía venir a verlo. Dijo que usted es una persona justa y no me abandonaría en apuros. Ignacio sintió como todo se contraía por dentro. Alma había muerto. La joven mujer a quien había despedido injustamente hace 10 años debido a las sospechas de su esposa de robo. Quien no tenía culpa de nada. ¿Dónde vives ahora? Preguntó. Con la abuela Gala. Pero ella está muy enferma, siempre está acostada. Y no tenemos nada de dinero. Intenté trabajar, lavé ventanas en el portal, paseé al perrito de la señora Svetlana, pero es poco. La abuela necesita medicinas, y son caras. La voz de la niña temblaba, pero se mantenía con sorprendente valor. Ignacio comprendió que esta pequeña había pasado por pruebas que habrían quebrado a una persona adulta. Bien, Cata dijo, levantándose. Ven conmigo. Primero iremos a almorzar, y luego decidiremos qué hacer.
Catá lo miró con desconfianza. ¿De verdad? ¿No me está engañando? No te engaño. Lo prometo. Ignacio asintió a Simón, y éste abrió la puerta trasera del automóvil. Catá se sentó cuidadosamente en el asiento de cuero, evidentemente por primera vez en un auto tan caro. Mientras el coche se dirigía al restaurante, Ignacio no podía apartar la mirada de la niña. En sus rasgos faciales había algo familiar, pero no podía entender qué exactamente. ¿Tal vez se parecía a Alma? ¿O en ella se adivinaban rasgos de alguien más? Sacó el teléfono y marcó el número del jefe del Servicio de Seguridad, Miguel Salinas. Miguel, necesito que averigües todo sobre Alma Zamora, mi antigua empleada doméstica. Todo lo que puedas encontrar de los últimos 10 años. Y sobre su hija Catá. Lo necesito para esta tarde. Entendido, Ignacio. Será hecho. Ignacio guardó el teléfono y miró a Catá. La niña observaba en silencio las calles de Madrid que pasaban por la ventana. En su rostro había una seriedad que no debería aparecer en niños de su edad. Pasara lo que pasara detrás de esta historia, él debía llegar hasta la verdad. Por la memoria de Alma y por esta valiente niña que había venido a él con una pregunta tan desesperada y simple, ¿necesita una hija? El restaurante Las Estaciones en el Boulevard de los Capuchinos los recibió con el lujo de sus interiores y un servicio impecable. Ignacio eligió específicamente este lugar. Aquí había tranquilidad, comodidad y se podía hablar sin temor a oídos ajenos. Catá caminaba junto a él, sin quedarse atrás, pero él veía cómo observaba a hurtadillas las paredes doradas, las lámparas de cristal y las estatuas de mármol. El maitre los condujo a un salón privado donde había solo una mesa. Siéntate, dijo Ignacio, acercándole una silla. Catá se sentó cuidadosamente, poniendo la mochila al lado. El camarero trajo el menú, pero Ignacio lo apartó. ¿Qué te gusta comer?, preguntó. Todo, respondió rápidamente Catá. No soy caprichosa. No, dime la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta? La niña reflexionó. Mamá a veces hacía pollo sabroso con patatas. Y compraba tarta de hojaldre para mi cumpleaños. Pero eso fue hace mucho, cuando mamá aún trabajaba. Ignacio asintió al camarero. Traiga filete de pollo en salsa de nata con puré de patatas, ensalada de verduras frescas, 2 trozos de tarta de hojaldre y té con limón. Cuando el camarero se retiró, Ignacio miró atentamente a Catá. Cuéntame sobre mamá. ¿Cuándo se puso enferma? Catá despegó cuidadosamente la servilleta sobre las rodillas. Se veía que mamá le había enseñado buenos modales. Hace como 2 años mamá empezó a cansarse mucho. Luego comenzaron los dolores. Fuimos a la clínica, pero allí dijeron que necesitaba una operación y no teníamos dinero. Mamá intentaba trabajar, limpiaba oficinas por las noches, pero cada vez tenía menos fuerzas. ¿Y qué contaba mamá sobre mí? ¿Sobre el tiempo que trabajó en nuestra casa? Catá guardó silencio, como si eligiera las palabras. Mamá decía que usted es buena persona, pero que tenía una esposa mala. Que la esposa no quería a mamá e inventó que mamá había robado algo. Mamá se ponía muy triste cuando recordaba. Decía que nunca había tomado nada. Ignacio recordaba aquel día de hace 10 años. Margarita llegó corriendo a su despacho, agitando una pulsera de oro con diamantes y afirmando que la había encontrado en el cuarto de la empleada doméstica. Él le creyó a su esposa, no quiso investigar y simplemente despidió a Alma. Ni siquiera escuchó sus explicaciones. Mamá me enseñaba sus fotos en los periódicos, continuó Catá. Decía que usted se había vuelto muy famoso y rico. Y que tenía buen corazón, solo que entonces creyó una mentira. Trajeron la comida. Catá comía lentamente, con cuidado, evidentemente disfrutando cada bocado. Ignacio notó que la niña trataba de no mostrar lo hambrienta que estaba, pero sus ojos la delataban. Hacía tiempo que no veía comida así. Catá, ¿y qué decía mamá sobre tu papá? La niña se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. Mamá dijo que papá es muy bueno, pero no sabe que yo existo. Que algún día seguramente le contaría sobre mí, pero por ahora había que esperar. ¿Y no decía nada más? Antes de morir mamá me tomó de la mano y dijo, Catita, si las cosas se ponen muy mal,
ve donde Ignacio Calino. Es una persona justa y no te abandonará en apuros. Tal vez él incluso. Catá se detuvo. ¿Qué tal vez? Mamá no terminó de decir. Solo lloró y no habló más de eso. Ignacio sintió cómo dentro nacía una sospecha terrible. Pero apartó ese pensamiento, sonaba demasiado increíble. Catá, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 7 de julio. Ya tengo 9 años. Ignacio calculó rápidamente en su mente. Si Catá tiene ahora 9 años, significa que nació en julio. Resulta que fue concebida en octubre. Justo en el tiempo cuando Alma trabajaba como empleada doméstica en su casa. No, es imposible. Él no le fue infiel a Margarita. Aunque Alma realmente era una chica hermosa. Y a menudo se quedaban solos en casa, cuando Margarita se iba donde su hermana en París. Pero no hubo nada entre ellos. ¿O sí lo hubo? Ignacio trató de recordar ese periodo. Hace 10 años su matrimonio con Margarita pasaba por tiempos difíciles. Ella se iba constantemente donde su hermana, discutían a menudo. Y Alma estaba cerca, buena, comprensiva, hermosa. Hubo una noche. No, no puede ser. Él estaba muy borracho, había bebido mucho durante toda la tarde, estaba molesto por otra discusión con su esposa. Alma le trajo té, luego lo acostó, y él la besó. Pero después los recuerdos se volvían borrosos. En la mañana ya no recordaba lo que había pasado esa noche. ¿Acaso pasó algo? Tío Ignacio, ¿qué le pasa? Preguntó Catá preocupada. Se puso pálido. No, todo está bien. Solo pensé en algo. Ignacio miró a la niña más atentamente. Dios mío, se parece a él. ¿Cómo no se dio cuenta inmediatamente? Catá, termina de comer. Ya es hora de irnos. Tenía que hablar con Miguel lo antes posible. Necesitaba respuestas, e inmediatamente. La mansión de Ignacio Calino en Las Rosas los recibió 1 hora y media después del almuerzo. Mientras viajaban, Catá se había quedado dormida en el asiento trasero, acurrucada con su mochila. Ignacio la observaba a hurtadillas, y con cada minuto se convencía más, el parecido era asombroso. Simón detuvo cuidadosamente el coche frente a la entrada principal. La mansión de estilo moderno, construida hace 5 años, impresionaba por su tamaño: 3 pisos, múltiples habitaciones, piscina, jardín de invierno. El territorio de 2 hectáreas estaba rodeado por una cerca alta. Catá, llegamos, dijo suavemente Ignacio. La niña abrió los ojos y miró por la ventana. Su boca se abrió ligeramente de asombro. ¿Esta es su casa? Susurró. Sí. Ven, te enseñaré todo. Entraron al vestíbulo con una amplia escalera que llevaba al segundo piso. Catá observaba en silencio los cuadros en las paredes, la lámpara de cristal, los muebles antiguos. Ignacio, ¿ya estás en casa? Se oyó una voz desde la escalera. Margarita Calino bajaba vestida con un elegante traje beige de Chanel. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, el maquillaje impecable. A los 40 años parecía de 30 gracias a costosos tratamientos de belleza. Al ver a Catá, Margarita se detuvo. ¿Y esto qué es? Margarita, te presento, esta es Catá, dijo Ignacio, poniendo la mano en el hombro de la niña. Catá, esta es mi esposa Margarita. Hola, dijo suavemente Catá y extendió la mano con inseguridad. Margarita con asco observó a la niña de pies a cabeza, el abrigo gastado, los zapatos simples, la mochila barata. Ignacio, explícame qué está pasando, pronunció fríamente. ¿De dónde salió esta niña en nuestra casa? Después te explico todo. Catá está cansada, necesita descansar. ¿Cómo que después? Exijo explicaciones inmediatamente. Ignacio tomó a Catá de la mano. Ven, te enseñaré el cuarto de huéspedes. Subieron al segundo piso. Ignacio abrió la puerta de uno de los cuartos de huéspedes, luminoso, acogedor, con una cama grande y vista al jardín. Puedes descansar aquí. Si necesitas algo, presiona este botón. Le mostró el botón para llamar al servicio. La empleada Ana te traerá todo lo que quieras. Gracias, dijo Catá,
poniendo cuidadosamente la mochila en la silla. ¿Y cuánto tiempo me quedaré aquí? Hasta que decidamos qué hacer después. No te preocupes, prometí ayudarte y cumpliré mi palabra. Ignacio bajó, donde ya lo esperaba Margarita furiosa. Explícame inmediatamente qué teatro es este. Gritó. ¿De dónde salió esta haraposa y qué hace en mi casa? Es la hija de Alma Zamora. Margarita palideció. ¿De esa empleada doméstica? ¿De la ladrona? Ella no robó nada, Margarita. Y tú lo sabes perfectamente. Claro que robó. Yo encontré mi pulsera en su cuarto. Tú misma la pusiste ahí. Margarita se enfureció aún más. ¿Cómo te atreves? No permitiré. Alma murió hace un mes, la interrumpió Ignacio. De cáncer. No había dinero para el tratamiento. Y su hija hoy vino a mi oficina y preguntó, ¿necesita una hija? ¿Entiendes? Una niña de 9 años pidió ayuda. Margarita guardó silencio, luego se encogió de hombros. ¿Y qué? Hay miles de huérfanos así. Llévala a un orfanato y olvídate. No va a funcionar. ¿Por qué? Ignacio miró a su esposa a los ojos. Porque posiblemente ella es mi hija. Margarita se quedó inmóvil, como si la hubiera golpeado un rayo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Me escuchaste? Catá nació en julio, significa que fue concebida en octubre. Justo entonces, cuando Alma trabajaba en nuestra casa. ¿Tú te acostaste con esa cualquiera? No la llames así. Y no recuerdo. Pero es posible. Estábamos al borde del divorcio. Yo bebía mucho, y tú no vivías en casa. Margarita se agarró el corazón. Yo. No puedo. ¿Cómo pudiste? Tú te ibas constantemente donde tu hermana, discutíamos cada día. Yo estaba solo y decidiste divertirte con la sirvienta. Chilló Margarita. ¿Cómo pudiste humillarme así? Margarita, cálmate. Por ahora es solo una suposición. Mañana haremos una prueba de ADN y sabremos todo. ¿Y si realmente es tu hija? ¿Qué entonces? Ignacio guardó silencio, luego dijo firmemente. Entonces la adoptaré. Margarita gritó aún más fuerte. No permitiré que esta niña viva en mi casa. Margarita, o ella, o yo. Elige. En ese momento sonó el timbre. Ignacio vio por la ventana que se acercaba el coche del servicio de seguridad. Es Miguel. Ahora sabremos la verdad. Abrió la puerta. El jefe de seguridad estaba en el umbral con rostro pálido y una carpeta de documentos en las manos. Jefe, dijo con voz ronca. No va a creer lo que averigüé sobre esta niña. Miguel Salinas trabajaba como jefe del servicio de seguridad de Ignacio desde hacía 8 años. Ex coronel del CNI, sabía llegar hasta los secretos más ocultos. Pero ahora este hombre siempre imperturbable se veía conmocionado. Pasen a mi despacho, dijo Ignacio, llevándolo por el pasillo. Margarita lo siguió, su rostro estaba pálido y le temblaban las manos. Entraron al espacioso despacho, cuyas paredes decoraban diplomas y premios. Miguel se sentó en el sillón frente al macizo escritorio de roble, abrió la carpeta y sacó varios documentos. Ignacio comenzó, revisé todo lo que pude encontrar sobre Alma Zamora de los últimos 10 años. ¿Y lo que averigüé? Esto cambia todo. Hable, dijo tensamente Ignacio. Empezaré por lo que pasó hace 10 años. Alma Zamora realmente fue despedida por acusación de robo de una pulsera de oro. Pero encontré grabaciones de las cámaras de vigilancia de esa época. Miguel sacó una tableta y puso un video. Mire. Aquí está Margarita entrando al cuarto de la empleada doméstica temprano en la mañana, cuando Alma no estaba ahí. En las manos tiene algo brillante, aparentemente esa misma pulsera. Y aquí sale ya con las manos vacías. Margarita se levantó bruscamente. Esto es montaje. Ustedes falsificaron este video. Margarita continuó calmadamente. Miguel, esta es una grabación original del servidor de la empresa de seguridad. Tiene firma digital y no puede ser falsificada. Ignacio observaba en silencio la pantalla. Todo quedó claro, su esposa realmente había puesto la pulsera a Alma.
¿Pero para qué? Continúe, dijo. También encontré documentos médicos. Una semana antes del despido, Alma Zamora se hizo análisis en una clínica privada en Chamberí. Resultado: embarazo. Ignacio sintió cómo la tierra se movía bajo sus pies. ¿Embarazo? Sí. El plazo era de unas 3 semanas. Es decir, la concepción ocurrió aproximadamente a mediados de octubre hace 10 años. Margarita se agarró al respaldo del sillón. No. Esto no puede ser verdad. Ignacio se volteó lentamente hacia su esposa. ¿Tú sabías? ¿Sabías que Alma estaba embarazada? Margarita guardó silencio, su rostro estaba blanco como las calorías. Responde. Rugió Ignacio. Yo. Vi su prueba, finalmente confesó Margarita. La dejó en su mesita de noche en el cuarto del servicio. Y entendí que era tuyo. ¿Cómo lo sabías? No soy ciega. Vi cómo la mirabas. Cómo se sonrojaba cuando entrabas a la cocina. Y esa noche, cuando regresé de París antes de tiempo, vi cómo salía de tu despacho en bata. Ignacio trató de recordar esa noche. Estaba borracho, Margarita se había ido donde su hermana, habían discutido antes de su partida. Alma le trajo té, conversaron sobre la vida, sobre sus problemas en el negocio. Ella era tan comprensiva, tan buena. Y sí, algo pasó entre ellos. No recordaba los detalles, pero recordaba su ternura, sus lágrimas después. En la mañana ella evitaba su mirada, y él lo atribuyó todo al alcohol y al estrés. Después montaste el robo de la pulsera y la despediste, dijo. No podías permitir que diera a luz a mi hijo. Yo protegía nuestra familia. Gritó Margarita. Nuestro matrimonio. Nuestro futuro. ¿Qué familia? Sonrió amargamente Ignacio. Nunca tuvimos una verdadera familia. Solo cálculo. Miguel tosió. Ignacio, ¿me permite continuar? Sí, por supuesto. Después del despido, Alma Zamora se mudó donde su madre, Gala Zamora. Alquilaban un apartamento de una habitación en Leganés. Alma trató de encontrar trabajo, pero el embarazo se lo impedía. Catalina nació el 7 de julio en la maternidad número 1 de la ciudad de Leganés. ¿En los documentos aparece el nombre del padre? Preguntó Ignacio. No. En la casilla padre hay un guión. ¿Qué pasó después? Alma trabajó donde pudo, limpiaba oficinas, lavaba platos en cafeterías, vendía en el mercado. El dinero no alcanzaba para nada. Hace 2 años le diagnosticaron cáncer de mama en 4ª etapa. Ignacio apretó los puños. 4ª etapa, eso es prácticamente una sentencia. El tratamiento costaba unos 2 millones de euros, continuó Miguel. Alma trató de reunir el dinero, incluso creó una página en un sitio de ayuda para enfermos de cáncer. Pero solo reunió 80.000. Eso alcanzó solo para analgésicos. Ignacio bajó la cabeza. 2 millones, eso era una nimiedad para él, una suma que gastaba en un mes en tratamientos de belleza y entretenimientos de su esposa. Y Alma moría porque no podía reunir ese dinero. En los últimos meses ya no podía trabajar, continuó el jefe de seguridad. Su hija Catala cuidaba a ella y a la abuela enferma. Los vecinos dicen que la niña se comportaba como adulta, compraba comida, cocinaba, lavaba, limpiaba. Dios mío, susurró Ignacio. Una niña de 9 años. Alma murió hace un mes en casa, en la cama. Antes de morir llamó a una vecina y le pidió que cuidara a Catá. Margarita sollozó y salió corriendo del despacho. Ignacio ni siquiera volteó la cabeza, estaba absorto en el relato. ¿Qué pasa ahora con la abuela de la niña? Gala Zamora, 72 años. Diabetes, problemas cardíacos, rara vez se levanta de la cama. Catá la cuida sola. No hay dinero en absoluto, viven de la pensión de la abuela. Ignacio se levantó y se acercó a la ventana. En el jardín crecían pinos centenarios, había muebles de jardín caros, borboteaba una fuente, mientras en Leganés una niña de 9 años cuidaba a su abuela enferma y pasaba hambre. Miguel, ¿hay algo más? Sí. Encontré el diario de Alma Zamora. Ignacio se volteó bruscamente. ¿Diario?
Una vecina guardó las pertenencias personales de Alma para Katá por petición de ella. Entre ellas había un cuaderno común en el que Alma escribía los últimos 2 años. Aquí hay algunos extractos. Miguel abrió el cuaderno y comenzó a leer. 15 de marzo. Hoy Katá preguntó por papá. No sé qué decirle. ¿Cómo explicar que su padre es un hombre rico que ni siquiera sabe de su existencia? Que yo misma tengo la culpa, no le dije la verdad hace 10 años. Ignacio se sentó de nuevo en el sillón. Entonces Alma realmente lo consideraba el padre de Katá. 28 de mayo. El médico dijo que queda poco tiempo. Katá no sabe qué tan serio es todo, pero es una niña inteligente, entiende. Ayer me trajo té y dijo, mamá, no te preocupes, yo cuidaré a la abuela. Tiene 9 años, y ya piensa como adulta. 10 de junio. Decidí contarle a Katá la verdad sobre el padre. Tiene derecho a saber. Le di una foto de Ignacio de un periódico. Le dije que es una buena persona, solo que no sabe de ella. Katá miró mucho tiempo la foto y dijo, mamá, tengo los mismos ojos. Sí, tiene los ojos de Ignacio. 20 de junio. Última entrada. Mañana voy al hospital, pero entiendo que ya no regresaré a casa. Katá prometió cuidar a la abuela. Le di la dirección de Ignacio y le dije, si las cosas se ponen muy mal, que vaya donde él. Es una persona justa. Tal vez reconozca en ella a su hija. Se parece tanto a él. Miguel cerró el cuaderno. En el despacho se hizo silencio. Ignacio finalmente dijo, según todos los datos que reuní, la probabilidad de que Catalina Zamora sea su hija es del 90%. Ignacio asintió. Mañana en la mañana haremos la prueba de ADN. Pero ya sé el resultado. ¿Qué piensa hacer? Lo que debía haber hecho hace 10 años. En la noche en casa de los Calino reinaba un silencio tenso. Margarita se encerró en su dormitorio y no respondía a los golpes. Katá cenaba en el cuarto de huéspedes con la empleada Ana, quien inmediatamente sintió simpatía por la niña silenciosa y educada. Ignacio se sentó en su despacho y releía el diario de Alma. Cada línea resonaba con dolor en su corazón. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo creer las mentiras de Margarita y no investigar la situación? Alrededor de las 10 de la noche subió al segundo piso y tocó la puerta del cuarto de Katá. ¿Se puede entrar? Claro, se oyó una voz suave. Katá estaba sentada en la cama en pijama, que había traído Ana demasiado grande, pero limpio y suave. En las manos tenía un libro. ¿Qué lees? Preguntó Ignacio, sentándose en el sillón junto a la cama. Sobre el príncipe. Mamá me leía este libro cuando era pequeña. Y ahora ya sé leer sola. ¿Te gusta aquí? Katá asintió cuidadosamente. Sí. Muy bonito. Y Ana es buena. Me trajo cena y pijama. Dijo que mañana podemos ver el jardín de invierno y la piscina. Katá, necesito decirte algo. Mañana iremos al médico y haremos un análisis especial. Mostrará si somos parientes o no. La niña lo miró atentamente. ¿Y si resulta que somos parientes? Entonces me convertiré oficialmente en tu papá. Te adoptaré. ¿Y si no? De todas formas no te abandonaré. Te encontraré una buena familia o yo mismo cuidaré de ti. Lo prometo. Katá guardó silencio, luego preguntó suavemente. ¿Y su esposa? Ella no me quiere. Vi cómo me miraba. Ignacio suspiró. La niña resultó ser muy perceptiva. Margarita. Está acostumbrada a vivir solo conmigo. Necesita tiempo para aceptar los cambios. Mamá decía que una vez usted tuvo una esposa mala que la ofendió. ¿Es ella? Sí, respondió honestamente Ignacio. Es ella. ¿Y usted la ama? Esta simple pregunta infantil hizo reflexionar a Ignacio. ¿Amaba a Margarita? En algún momento, posiblemente, sí. Pero los últimos años su matrimonio se sostenía solo por la costumbre y los intereses financieros comunes. Katá, las relaciones de adultos son muy complicadas. No siempre lo que parece amor, lo es. Mamá decía que el amor verdadero debe hacer a las personas más buenas.
Y si una persona se vuelve mala y ofende a otros, entonces eso no es amor. De labios de una niña de 9 años estas palabras sonaban como una sentencia a su matrimonio. Tu mamá era una mujer muy sabia, dijo Ignacio. Lástima que me di cuenta demasiado tarde. ¿Y usted la amaba? Ignacio guardó silencio. ¿Amaba a Alma? Esa noche de hace 10 años. Recordaba sus ojos, llenos de ternura y tristeza. Recordaba cómo lo tranquilizaba y decía que todo estaría bien. Recordaba su sensación de paz junto a ella. Si finalmente respondió. Probablemente la amaba. Pero fui demasiado tonto para entenderlo. Entonces nací del amor, dijo seriamente Katá. Mamá decía que los niños nacidos del amor traen felicidad. Entonces seguramente me traerás felicidad, sonrió Ignacio. La besó en la frente. Duerme. Mañana será un día difícil. Saliendo del cuarto de Katá, Ignacio se dirigió al dormitorio de Margarita. La puerta estaba cerrada con llave, pero él tenía una copia. Margarita estaba sentada frente al tocador quitándose el maquillaje. En el espejo él veía sus ojos hinchados de llorar. Necesitamos hablar, dijo. ¿De qué vamos a hablar? Sonrió amargamente. Trajiste a casa a tu hija ilegítima. Todo está claro. Margarita, entiendo que te duele. Pero, duele. Se volteó bruscamente. Ignacio, destruiste nuestra vida. Hace 10 años y ahora otra vez. Nuestra vida no se destruyó ayer. Hace tiempo que vivimos como extraños. Pero vivíamos. Teníamos casa, posición en la sociedad, estabilidad. Teníamos todo, excepto amor. Margarita se levantó y se acercó a la ventana. Amor. ¿Crees que amabas a esa empleada doméstica? No lo sé. Pero con ella sentía lo que nunca sentí contigo. ¿Y qué era eso? Paz. Ternura. Comprensión. Margarita se rió, pero la risa sonó histérica. ¿Por eso estás dispuesto a destruir nuestra familia? ¿Qué familia, Margarita? No hablamos entre nosotros durante meses. Dormimos en cuartos separados. Solo nos encontramos en eventos oficiales. Pero somos marido y mujer. Solo en papel. Margarita de repente se sentó en la cama y lloró. Ignacio, entiendo que actué mal con esa Alma. Pero tenía miedo de perderte. Empezaste a distanciarte de mí, y ella estaba cerca cada día. Vi cómo la mirabas. Podrías haber hablado conmigo. Aclarar la relación. Pero en lugar de eso destruiste la vida de una mujer inocente. Lo sé. Gritó Margarita. Y ahora esta niña está aquí, como un recordatorio vivo de mi error. Ignacio se sentó junto a ella. Margarita, es hora de reconocer honestamente nuestro matrimonio terminó. Hace tiempo. Ambos lo entendemos. ¿Quieres el divorcio? Creo que será mejor para todos. Recibirás la mitad de los bienes y podrás empezar una nueva vida. Y yo me haré responsable de Katá. Margarita guardó silencio por mucho tiempo, luego se secó las lágrimas. Si la prueba muestra que es tu hija, sí. Y si no, de todas formas no la abandonaré. Se quedó completamente sola. Es mi deber ante la memoria de Alma. Margarita asintió. Está bien. Pero no puedo vivir en la misma casa con esta niña. Duele demasiado. Entiendo. Mañana hablaremos con los abogados. Ignacio se levantó y se dirigió a la puerta, pero Margarita lo detuvo. Ignacio. Realmente te amé una vez. Lo sé. Y yo también te amé. Pero no fue suficiente. ¿Podrás perdonarme? Ignacio se volteó. Ya te perdoné. Pero olvidar nunca podré. En la mañana del día siguiente Ignacio se despertó temprano. Tras la ventana llovizneaba, las nubes grises cubrían el cielo. Se vistió y bajó al comedor, donde ya desayunaba Katá. La niña vestía un vestido simple que ayer había traído Ana, antes pertenecía a la hija de la empleada. Buenos días, dijo Ignacio, sentándose frente a ella. Buenos días, respondió Katá, untando cuidadosamente mantequilla en el pan. ¿Su esposa no desayuna? Margarita se siente mal. Desayuna en su cuarto.
En realidad Margarita se había ido donde su hermana en París temprano en la mañana. Dejó una nota diciendo que no podía estar en la casa hasta que todo se resolviera. Catá, hoy iremos al médico, dijo Ignacio. No es nada terrible, solo tomarán una muestra de sangre. No duele. Está bien, respondió calmadamente la niña. ¿Y después podemos ir donde la abuela? Ayer no estuve en casa, está preocupada. Ignacio sintió un pinchazo de culpa. Estaba tan absorto en sus propios sentimientos que se olvidó de la mujer enferma que esperaba a su nieta. Por supuesto. Después del médico iremos inmediatamente donde la abuela. Una hora después estaban en la clínica privada. El jefe de laboratorio, colega de Ignacio del club de negocios, realizó personalmente el procedimiento de toma de sangre. Catá ni siquiera hizo una mueca cuando la aguja entró en la vena. El resultado estará listo en 3 horas, dijo el médico. Llamaré personalmente. Ignacio asintió y tomó a Catá de la mano. Vamos donde la abuela. Leganés los recibió con edificios de paneles grises y patios sucios. Catá indicaba el camino, y pronto se detuvieron en la entrada de un edificio de 9 pisos construido aún en época socialista. Aquí, dijo Catá. Tercer piso, apartamento 47. La entrada olía a humedad. El ascensor no funcionaba, tuvieron que subir a pie. Catá sacó la llave y abrió la puerta del apartamento de una habitación. Lo que vio Ignacio lo impactó. El cuarto estaba limpio, pero era miserable. Muebles soviéticos viejos, linóleo gastado, en las ventanas cortinas de tela barata. En la esquina había una cama donde yacía una mujer mayor. Abuela, llegué. Dijo alegremente Catá, corriendo hacia la cama. Gala Zamora era delgada, pálida, con cabello gris ralo. Pero sus ojos estaban vivos, inteligentes. Catita susurró, abrazando a su nieta. Estaba tan preocupada. ¿Dónde estuviste? Donde tío Ignacio. ¿Recuerdas que mamá hablaba de él? Lo encontré. Es muy bueno. La anciana levantó los ojos hacia Ignacio y lo miró atentamente. Así que usted es. Ignacio Calino. Sí, dijo, acercándose. Hola, Gala. Alma me contaba de usted. Decía que era buena persona, solo que tenía una esposa mala. Ignacio bajó los ojos. Incluso muriendo, Alma no guardaba rencor contra él. Gala, ¿cómo está su salud? Ay, qué salud a mi edad, agitó la mano la anciana. Lo principal es que Catita no se pierda. Yo no duraré mucho, y ella aún es pequeña. No digas eso, abuela, dijo preocupada Catá. Te vas a curar. Ignacio miró alrededor. En la mesa había paquetes de medicinas, cuentas de servicios públicos, latas vacías de conservas. En el refrigerador, al que echó un vistazo, prácticamente no había nada. Gala dijo, quiero ayudarles a usted y a Catá. Transferiré dinero para tratamiento, para comida. No hace falta, respondió orgullosamente la anciana. No pedimos caridad. Esto no es caridad. Es mi deber ante la memoria de Alma. ¿Y Catita? ¿Realmente puede ser su hija? Es posible. Hoy hicimos análisis, pronto sabremos. Gala lo miró por mucho tiempo, luego asintió. Se parece a usted. Los ojos son iguales. Y el carácter terco, como el suyo. En ese momento sonó el teléfono de Ignacio. Era el médico de la clínica. Ignacio. El resultado está listo. Positivo. La probabilidad de paternidad es del 99,9%. Ignacio cerró los ojos. Sabía que escucharía exactamente esto, pero de todas formas la noticia lo impactó. Gracias, dijo y guardó el teléfono. Catá y la abuela lo miraban con esperanza. Catá dijo, sentándose junto a ella en la silla. El análisis mostró que soy tu papá. La niña lo miró en silencio con grandes ojos grises. Luego preguntó suavemente, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Entonces mamá no mentía? No mentía. Catá inesperadamente se le echó al cuello. Papá. Tengo papá. Ignacio abrazó a su hija, sintiendo como las lágrimas se acercaban a los ojos. Gala también lloraba, secándose con un pañuelo.
Alma, hijita, susurraba. ¿Escuchas? Todo salió como querías. Ella encontró a su padre. Ignacio entendió que su vida había cambiado para siempre. Tenía una hija. Ignacio estaba en casa en su despacho mirando una pila de documentos en la mesa. Solicitud de divorcio, acuerdo de división de bienes, documentos de custodia de Catá. En 2 días su vida había cambiado radicalmente. Margarita aún estaba en París, pero a través de abogados transmitió su consentimiento al divorcio. No exigió más de la mitad de los bienes, como había amenazado antes. Posiblemente el sentimiento de culpa por Alma finalmente se impuso. Tocaron la puerta. Entró Catá, vestida con un vestido nuevo que Ana había traído por la mañana. La niña se veía descansada y feliz. «Papá, ¿se puede entrar?» Ignacio sonrió. Aún no se acostumbraba a esa palabra, pero sonaba maravilloso. «Por supuesto, Catá. Siéntate». Catá se sentó en el sillón frente a él y lo miró seriamente. «Papá, quiero hablar con usted». «¿De qué?» «De la abuela. Está muy mal. Ayer vi cómo tosía sangre. Hay que llevarla urgentemente al médico». Ignacio asintió. Ayer, cuando estuvieron en Leganés, él también notó el estado grave de Gala. «Ya me puse de acuerdo con los médicos. Mañana en la mañana vendrá una ambulancia y llevará a la abuela a la mejor clínica privada de Madrid. Y mientras tanto le contraté una cuidadora a las 24 horas. ¿Y ella estará de acuerdo?» «La abuela es orgullosa, no le gusta que la ayuden. Diremos que es por ti. Que no puedes vivir tranquila mientras no sepas que la abuela está sana». Catá asintió. «Está bien. ¿Y puedo visitarla todos los días?» «Por supuesto. Y mientras se trata, vivirás aquí, conmigo. ¿Y después?» Ignacio guardó silencio. Esta pregunta lo había atormentado toda la noche. Catá estaba acostumbrada a vivir con la abuela, cuidarla. Para la niña ese era su mundo, su familia. «Catá, ¿y tú cómo quieres? ¿Quedarte a vivir aquí o regresar donde la abuela?» La niña reflexionó. «¿Y puede ser que la abuela también viva aquí?» «Usted tiene una casa tan grande, habrá espacio». Ignacio se emocionó. La niña no pensaba en su propia comodidad, sino en la persona cercana. «Por supuesto que puede. Cuando la abuela se cure y salga del hospital, arreglaremos para ella un cuarto en el primer piso, para que no tenga que subir escaleras». «¿De verdad?» Se alegró Catá. «A la abuela le gustará aquí. Le encantan las flores y usted tiene un jardín tan bonito. Entonces, acordado. Viviremos todos juntos tú, yo y la abuela Gala. ¿Y su esposa? ¿Margarita?» Ignacio suspiró. «Margarita y yo nos vamos a divorciar. Ella vivirá aparte. ¿Por mi culpa? No, Catita. Hace tiempo que entendimos que no nos convenimos. Y tú no tienes nada que ver». Catá guardó silencio, luego preguntó cuidadosamente. «Papá, ¿y ahora me ama?» Ignacio se levantó, se acercó a su hija y la abrazó. «Te amo mucho. Más que a nada en el mundo. Y yo también lo amo. Y amaré a su mamá como a mi propia abuela». «¿A mi mamá?» «Bueno, sí. Si usted es mi papá, entonces sus padres son mi abuelo y abuela». Ignacio se quedó inmóvil. Se había olvidado completamente de sus padres. Su madre vivía en Barcelona, su padre había muerto hace 5 años. Mamá a menudo preguntaba cuándo tendría nietos. Y ahora tenía una nieta de la que ni siquiera sabía. «Catá, ¿quieres conocer a la abuela Alba?» «¿Mi mamá?» «Mucho». «¿Y es buena?» «Muy buena. Te va a amar inmediatamente. ¿Y no se va a enojar porque antes no le contó de mí?» «Tal vez al principio se sorprenda. Pero después entenderá». Ignacio sacó el teléfono y marcó el número de su madre. Alba vivía sola en un apartamento en el Ensanche, se quejaba todo el tiempo de la soledad. «Mamá, hola. ¿Cómo estás?» «Nachito, hijo. Qué bueno que llamaste. Justo estaba pensando en ti. Mamá, necesito decirte algo. Muy importante». «¿Qué pasó?» «¿No te enfermaste?» «No, mamá. Tengo una hija».
En el teléfono se hizo silencio. ¿Qué dijiste? Finalmente volvió a preguntar la madre. Tengo una hija. Tiene 9 años, se llama Catá. Es muy buena niña. Ignacio, ¿te volviste loco? ¿De dónde tienes una hija? Ignacio brevemente contó toda la historia. La madre escuchaba en silencio, de vez en cuando exclamando de asombro. ¿Entonces tantos años no supe que tenía una nieta? Finalmente dijo, mamá, yo mismo me enteré ayer. Dios mío. ¿Y cómo está, sana? ¿Dónde vivió todos estos años? Con la abuela materna. Vivían muy pobres. Pero Catá es inteligente, educada, buena niña. Nachito, tráemela inmediatamente. Quiero ver a mi nieta. Mamá, cálmate. El fin de semana iremos a Barcelona. No, yo misma voy. Mañana mismo. No puedo esperar más. Ignacio sonrió. Su madre siempre fue impulsiva. Está bien, mamá. Ven. Catá estará feliz de conocerte. Colgando el teléfono, miró a su hija. La abuela Alba viene mañana. Tiene muchas ganas de verte. ¿Y no va a pensar que soy mala niña? Porque no tengo muchos vestidos bonitos, como los niños ricos. Ignacio se agachó junto a Catá. Hijita, las personas verdaderas no miran la ropa, sino el corazón. Y tú tienes el corazón más bueno del mundo. Mamá también decía eso. Mamá tenía razón. ¿Y sabes qué? Mañana iremos de compras y te compraremos todo lo que quieras. No porque necesites cosas caras, sino porque eres mi hija y mereces lo mejor. Catá lo abrazó. Gracias, papá. Pero no necesito nada especial. Lo principal es que la abuela Gala se cure. Ignacio entendió que su hija ya había aprendido a valorar lo principal en la vida. A los 9 años era más sabia que muchos adultos. Al día siguiente la casa de los Calinos se transformó. Ana desde la mañana horneaba pasteles, Simón fue por Alba, y Catá aprendía a tocar el piano. Ignacio miraba cómo su hija presionaba cuidadosamente las teclas, y no podía creer lo que estaba pasando. Aún una semana atrás vivía en una casa vacía y fría con una esposa que no amaba. Y ahora aquí sonaba risa infantil, olía a repostería casera, y por primera vez en muchos años la casa se convirtió en un verdadero hogar. A las 2 de la tarde llegó Alba. La mujer de 70 años, a pesar de su edad, era vigorosa y enérgica. El cabello gris estaba cuidadosamente peinado, en el rostro llevaba maquillaje ligero. Nachito, exclamó, abrazando a su hijo. ¿Dónde está mi nieta? Ahora la llamo, dijo Ignacio y gritó. Catá, ven a conocer a la abuela Alba. Catá bajó por la escalera, sonriendo inseguramente. Llevaba un vestido azul nuevo, medias blancas y zapatos negros. El cabello estaba trenzado en 2 coletas. Alba se quedó inmóvil al ver a su nieta. Luego lentamente se acercó a ella y se agachó. Catita. Nietecita mía. Hola, abuela Alba, dijo suavemente Catá. Ay, mi hermosa. Susurró Alba, abrazando a la niña. ¿Cómo te pareces a papá de niño? Los mismos ojos, la misma naricita. Catá cuidadosamente abrazó a la nueva abuela. ¿Y no me va a regañar por no saber comportarme en casa rica? ¿Qué dices, Solecito? Estás perfectamente educada. Se ve que mamá te amó y te enseñó buenos modales. Mamá decía que lo principal es ser buena. Y todo lo demás se puede aprender. Inteligente era tu mamá, dijo Alba, secándose las lágrimas. Lástima que no nos conocimos en vida. Ignacio se acercó a ellas. Mamá, pasa a la sala. Ana preparó tus torrijas favoritas. Durante el té Alba no apartaba los ojos de su nieta. Catá contaba sobre su vida, sobre mamá, sobre la abuela Gala. Hablaba simplemente, sin quejas, pero Alba entendía por lo que había pasado esta niña. Catita, ¿vas a la escuela? Preguntó. Voy. A la escuela número 15 en Leganés. Estudio bien. ¿Y qué materias te gustan más? Literatura y matemáticas. Me gusta la literatura porque mamá me leía mucho en voz alta. Y las matemáticas se me dan fácil.
Ignacio asintió. Mañana te inscribiremos en una buena escuela privada aquí, en Las Rosas. ¿Puedo esperar primero a que la abuela Gala se cure? Quiero que no se preocupe. Por supuesto, hijita. Alba miraba a su nieta con admiración. Nachito, qué hija tan maravillosa tienes. Tan cariñosa, piensa en otras personas. Así la educó su mamá, dijo Ignacio. Alma era una mujer especial. Cuéntame de ella. Ignacio reflexionó. ¿Qué podía contar sobre Alma? Se conocieron solo medio año, pero eso bastó para cambiar las dos vidas. Alma era luminosa, buena, comprensiva, sabia. Trabajaba de empleada doméstica, pero era educada. Terminó el instituto pedagógico. Simplemente no había trabajo bien pagado en su especialidad. ¿Y por qué entonces no estuvieron juntos? Preguntó Alba. Ignacio miró a Catá. La niña escuchaba atentamente. Yo estaba casado. Y era un cobarde. No pude reconocerme los sentimientos y luchar por ella. ¿Y ahora se arrepiente? Cada día. Si entonces hubiera actuado diferente, Alma estaría viva y Catá habría crecido en familia completa. Catá se acercó al padre y le tomó la mano. Papá, no hay que estar triste. Mamá decía que todo en la vida pasa a su tiempo. Tal vez necesitábamos pasar por pruebas para volvernos más fuertes. Alba aplaudió. Dios mío, qué niña tan sabia. Catita, tienes razón. No se puede vivir del pasado, hay que pensar en el futuro. ¿Y qué futuro tendremos? Preguntó Catá. Ignacio abrazó a su hija. El más feliz. Viviremos juntos tú, yo y la abuela Gala. Irás a una buena escuela, después a la universidad. Te convertirás en lo que quieras. ¿Y la abuela Alba también estará con nosotros? Alba se rió. Catita, yo vivo en Barcelona. Pero ahora vendré a visitarlos muy seguido. Y tú vendrás a visitarme, te mostraré el Museo del Prado, los palacios, el Retiro. ¿De verdad? Se alegró Catá. Nunca he estado en Barcelona. Seguro iremos. Y mientras tanto cuéntame de la abuela Gala. ¿Cómo se siente? El rostro de Catá se entristeció. Mal. Hoy en la mañana se la llevaron al hospital. Los médicos dijeron que hay que hacer una operación. No te preocupes, dijo Ignacio. En esa clínica trabajan los mejores médicos. Seguramente curarán a la abuela. ¿Y si no la curan? Preguntó suavemente Catá. La curarán, dijo firmemente Alba. ¿No ves cómo todo se arregla bien? Papá te encontró, yo aparecí. Significa que la abuela Gala también se curará. Todo estará bien. Catá asintió, pero en los ojos aún había inquietud. Ignacio entendió que era necesario ir al hospital para que su hija se convenciera de que la abuela realmente estaba mejor. En la noche, cuando Catá se acostó, Ignacio y su madre se sentaron en la sala y hablaron del futuro. Nachito, estoy tan contenta de que tengas una hija, dijo Alba. Te convertiste en otra persona. Más suave, más sensible. Catá cambió mi vida en 3 días. Entendí que todos estos años viví incorrectamente. ¿Cómo van las cosas con el divorcio? Los abogados se encargan. Margarita no se opone, quiere terminar todo rápido. Y está bien. Nunca se convinieron. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Alba suspiró. Te lo dije. Pero no escuchabas. Estabas enamorado de su belleza y estatus. Y ahora entiendo que la belleza sin alma es vacío. Lo principal es que entendiste. Y ahora tienes la oportunidad de construir una verdadera familia. Catá es una niña especial. Te traerá felicidad. Ignacio asintió. Él mismo lo sentía. En 3 días su casa fría se convirtió en un verdadero hogar familiar. Y todo gracias a una niña de 9 años que vino a él con una pregunta simple. Una semana después en la clínica quedó claro que el estado de Gala era crítico. La operación fue exitosa, pero el organismo de la mujer de 72 años estaba demasiado debilitado por años de enfermedades y pobreza. Ignacio estaba sentado en el despacho del médico jefe escuchando el pronóstico desalentador. Ignacio, decía el profesor Sánchez, hicimos todo lo posible.
Estirpamos el tumor, realizamos quimioterapia. Pero las metástasis se extendieron demasiado. Lo máximo que podemos es asegurarle meses cómodos finales. ¿Cuánto tiempo? 3-4 meses. Tal vez medio año, si tiene suerte. Ignacio bajó la cabeza. ¿Cómo decirle esto a Katá? La niña venía todos los días al hospital, le leía libros a la abuela, le contaba noticias de la escuela. Doctor, ¿se puede organizar cuidado en casa? ¿En mi casa? Teóricamente sí. Se necesitará una enfermera cuidadora, equipo especial. Pero en casa estará más tranquila. Haga todo lo necesario. El dinero no importa. En la noche Ignacio se armó de valor y habló con Katá. Se sentaron en el jardín, en el banco junto a la fuente. El aire de octubre era fresco, las hojas amarillaban en los árboles. Katá, necesito decirte la verdad sobre la abuela Gala. La niña lo miró con ojos serios. Lo sé. Se está muriendo, ¿verdad? Ignacio se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Ayer escuché cuando el doctor hablaba con la enfermera. Pensó que no entendía las palabras médicas. Pero soy inteligente. ¿Y qué sientes? Katá guardó silencio, mirando el agua de la fuente. Tristeza. Pero no me sorprende. La abuela está enferma desde hace tiempo. Y cuando murió mamá, la abuela dijo que a ella también le tocaba irse con ella. ¿No te enojas con el destino? ¿Con Dios? No. Mamá me enseñó que la muerte no es el final, sino la transición a otro mundo. Allá estará bien. Ignacio se asombró de la sabiduría de su hija. A los 9 años entendía lo que muchos adultos no aceptan en toda la vida. Katá, quiero sacar a la abuela del hospital. Que pase los últimos meses en casa, con nosotros. ¿De verdad? Se alegró la niña. Estará muy contenta. A la abuela no le gustan los hospitales. Mañana organizamos la mudanza. Y mientras tanto preparemos su cuarto. Eligieron un cuarto grande y luminoso en el primer piso con salida al jardín. Katá con entusiasmo ayudaba a acomodar los muebles, elegir cortinas, decorar el alféizar con flores. Papá, ¿podemos poner aquí una mecedora? A la abuela le gusta mecerse y tejer. Por supuesto. Mañana compramos la mecedora más cómoda. ¿Y podemos colgar fotos de mamá? Para que la abuela no se aburra. Claro que sí. Katá de repente se detuvo y miró al padre. Papá, ¿no se arrepiente de haberme acogido? Porque ahora tiene muchos problemas: divorcio, abuela enferma, yo. Ignacio abrazó a su hija. Katita, tú eres lo mejor que me ha pasado. ¿Y su esposa? ¿Margarita se enoja? Margarita. Ella es otra persona. Necesita otra vida. Sin niños, sin problemas. ¿Y le da pena? Ignacio reflexionó. ¿Le daba pena a Margarita? En cierto sentido sí. Ella también era víctima de su matrimonio fallido. Un poco de pena. Pero entiendo que así es mejor para todos. Mamá decía que a veces las personas se separan no porque sean malas, sino porque son diferentes. Como rompecabezas que no encajan entre sí. Tu mamá era muy sabia. ¿Y nosotros encajamos? Ignacio sonrió. Encajamos perfectamente. Tú eres mi propia sangre. Al día siguiente trasladaron a Gala a la casa de los Calino. La anciana estaba débil, pero feliz. La instalaron en el cuarto preparado, contrataron una enfermera cuidadora, instalaron todo el equipo médico necesario. Katita susurraba a la abuela, acostada en la cama cómoda, qué papá tan bueno tienes. Y qué casa tan bonita. ¿Verdad, abuela? ¿Te gusta aquí? Mucho me gusta. Especialmente las flores tras la ventana. Toda la vida soñé con un jardín así. Ignacio entró a ver a la enferma. Gala, ¿cómo se siente? Mejor imposible, sonrió débilmente la anciana. Gracias por todo. Ahora estoy tranquila, sé que Katita está en buenas manos. Puedo irme en paz. No piense en lo triste. Piense en cómo vamos a vivir adelante. Yo entiendo que queda poco tiempo. Pero no da miedo. Lo principal es que alcancé a ver a Katita feliz. Y sé que cuando yo no esté, todo estará bien para ella.
En la noche de ese día llamó Margarita desde París. Su voz sonaba tranquila, incluso con alivio. Ignacio, los abogados dicen que los documentos están listos. Podemos firmar. Bien. ¿Cuándo regresas? La próxima semana. Pero por poco tiempo. Vera me propuso quedarme en París. Aquí es más tranquilo. Entiendo. Margarita. Quiero que sepas, no te guardo rencor. Margarita guardó silencio. Gracias. Y yo tampoco me enojo más. Simplemente resultamos ser personas incompatibles. Sí. Pero eso no significa que seamos malos. Ignacio. ¿Cómo está la niña? ¿Se acostumbró? Sí. Es una niña sorprendente. Dile. Dile que le deseo felicidad. Se lo diré. Después de la conversación, Ignacio entendió que la página de su vida pasada definitivamente se había volteado. Adelante había algo nuevo, desconocido, pero definitivamente mejor. El divorcio se formalizó en los primeros días de noviembre. Margarita vino a Madrid por un día, firmó los documentos y voló de regreso a París. En el encuentro fueron corteses y tranquilos, dos personas que entendieron el error y decidieron corregirlo. Catá, en un mes de vida en casa del padre, floreció. Se inscribió en la escuela privada de Las Rosas, se dedicaba a la música, estudiaba francés. Pero la mayor parte del tiempo la pasaba con la abuela Gala. La anciana se debilitaba cada día, pero trataba de no mostrárselo a su nieta. Se sentaban en el jardín, cuando el tiempo lo permitía, leían libros, tejían. Gala contaba historias sobre mamá. Alba realmente venía cada fin de semana. Las dos abuelas se hicieron amigas y a menudo se sentaban juntas, discutiendo la educación de Catá y haciendo planes para el futuro. Alba decía a Gala, no viviré hasta la primavera. Prométeme que amarás a Catita como nieta propia. Es una niña muy buena y confiada. Por supuesto que la amaré, respondía Alba. Ya se convirtió en parte de nuestra familia. Y enséñale a ser fuerte. La vida no siempre será fácil. Le enseñaré. Pero tiene buen carácter, se las arreglará con cualquier dificultad. Ignacio observaba estas conversaciones y entendía: su hija crecía en una atmósfera de amor y sabiduría. Dos mujeres mayores le transmitían la experiencia de generaciones, le enseñaban a ser humana. A finales de noviembre, Catá oficialmente se convirtió en Catalina Calino. Ahora somos una verdadera familia, dijo, observando el nuevo documento. Fuimos familia desde el momento que nos conocimos, respondió Ignacio. Diciembre trajo empeoramiento del estado de Gala. Casi no se levantaba de la cama, dormía mucho. Pero cuando estaba consciente, pedía a Catá que le leyera en voz alta o simplemente se sentara a su lado. Catita susurraba una noche, ¿recuerdas que mamá te hablaba de los ángeles guardianes? Recuerdo. Mamá dijo que cada persona tiene un ángel que la protege. Pues yo pronto me convertiré en tu ángel. Te miraré desde el cielo y te cuidaré. Abuela, no diga eso, lloró Catá. No llores, nietecita. No da miedo. Me encontraré con mamá, estaremos juntas. Y tú vive con papá, estudia, alégrate con la vida. Gala Zamora murió dormida en la madrugada del 21 de diciembre. Catá la encontró cuando vino a darle los buenos días. La anciana yacía con rostro tranquilo, como si simplemente durmiera. Ignacio abrazó a su hija que lloraba. No sufrió, hijita. Se fue tranquila, dormida. Pero estoy tan triste, sollozaba Catá. Ahora no tengo ni mamá, ni abuela Gala. Tienes a mí. Y a la abuela Alba. Y la memoria de mamá y la abuela Gala. Siempre estarán contigo. El funeral fue silencioso, en círculo íntimo. Ignacio enterró a Gala junto a Alma en el cementerio. En la lápida grabaron, madre y abuela amorosa. Después del funeral, Catá se volvió más silenciosa, pensativa. Pero no se quebró. Siguió estudiando, dedicándose a la música, ayudando en casa. En vísperas de Año Nuevo se sentaron junto a la chimenea Ignacio, Catá y Alba, que había venido para las fiestas. En la casa olía a abeto y mandarinas, sonaba música suave. Papá, dijo Catá, ¿el próximo año seremos felices? Seguramente seremos, respondió Ignacio.
Tenemos lo más importante, nos amamos. ¿Y no extraña la vida de antes? Sin mí era más tranquilo. Ignacio abrazó a su hija. Catita, antes de conocerte no vivía, existía. Tú me enseñaste a ser padre. Y yo ya no tengo miedo, dijo Catá. Sé que pase lo que pase, no me abandonará. Nunca te abandonaré. Lo prometo. Alba los miraba y sonreía. Su hijo finalmente se había vuelto feliz. Y su nieta crecía como una niña inteligente, buena, fuerte. A medianoche recibieron el año nuevo. Ignacio pidió el deseo de que siempre estuvieran juntos y sanos. Catá deseó que mamá y la abuela Gala desde el cielo vieran lo felices que eran. Y tras la ventana comenzaba una nueva vida para una nueva familia. Marzo trajo el primer calor y cambios importantes en la vida de la familia Calino. Catá estudiaba excelente en la nueva escuela, hizo amigos entre los compañeros de clase. Ignacio por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente feliz. Un día de primavera estaba sentado en el despacho revisando papeles de negocios, cuando entró Catá. Llevaba el uniforme escolar, el cabello trenzado. En medio año su hija había crecido notablemente y se había vuelto más segura de sí misma. Papá, ¿podemos hablar? Por supuesto, siéntate, apartó los documentos. Catá se sentó en el conocido sillón frente a la mesa. En mi clase en la escuela anterior estudia una niña, Marisol, somos amigas. Su mamá está enferma, como estaba enferma la abuela Gala. Ignacio se asombró de la madurez del pensamiento de su hija. ¿Y quieres ayudarlas? Yo no podré, pero tú sí. Se necesita dinero para la operación, dijo Catá. ¿Cuánto se necesita? 1,5 millones de euros. Es mucho para ellas, pero para nosotros no tanto, ¿verdad? Ignacio sonrió. Catá ya decía nosotros, se sentía parte del negocio familiar. Tienes razón. Mañana mismo les transferiremos el dinero. Solo propongo crear además una fundación benéfica para tales casos. ¿Qué dices? Catá reflexionó. ¿Y cómo llamaremos nuestra fundación? Ángeles de Esperanza. En honor a tu mamá, la abuela Gala y todas las personas buenas que ayudan a otros. Nombre perfecto. En la noche se sentaron en la sala, cuando sonó el teléfono. Llamaba a Alba desde Barcelona. Nachito, tengo noticias para ustedes. Buenas noticias. ¿Cuáles, mamá? Conocí a una mujer maravillosa. Ana Victoria. Trabaja como psicóloga infantil, muy buena e inteligente. Creo que se harán amigos. Ignacio se tensó. Su madre evidentemente insinuaba la posibilidad de nuevas relaciones. Mamá, por ahora no estoy para eso. Nachito, tienes 42 años. No puedes quedarte solo toda la vida. No estoy solo. Tengo a Catá. Catá crece, tendrá su propia vida. Y tú necesitas una compañera. Catá, que escuchaba la conversación, se acercó al padre. Papá, ¿puedo hablar con la abuela Alba? Ignacio le pasó el teléfono. ¿Abuela Alba? Soy Catá. No hace falta buscarle a papá a nadie. Estamos bien los dos solos. Y si papá quiere casarse, que él mismo encuentre una buena señora. Alba se rió. Está bien, nietecita. No me meteré. Después de la conversación Ignacio miró a su hija. ¿Y tú qué piensas? ¿Tal vez debería buscar una nueva esposa? Catá pensó seriamente. Si encuentra una que lo ame no solo a usted, sino también a mí, entonces puede. Pero por ahora no se apure. Me gusta que seamos familia de 2 personas. Está bien. No me apuraré. Una semana después pasó un evento que mostró a Ignacio cuánto había cambiado su hija. En la escuela ocurrió un incidente desagradable. Un compañero de clase de Catá, niño de familia muy rica, se burlaba de niños de familias menos acomodadas. Catá defendió a una niña Vera. El niño empujó a Catá, ella se cayó y se lastimó la rodilla. Pero no lloró, sino que le dijo al agresor: estás mal educado. Las personas verdaderas no ofenden a los más débiles. La maestra le contó esto a Ignacio cuando vino a buscar a su hija de la escuela. Catita se comportó muy dignamente, decía Ana. No peleó, no lloró, simplemente defendió a su amiga. Ignacio se sentía orgulloso de su hija.
Había aprendido a ser fuerte sin perder la bondad. Katá dijo camino a casa, bien hecho. Actuaste correctamente. Mamá me enseñó a defender a los débiles. Decía que es obligación de las personas fuertes. ¿Y te consideras fuerte? Ahora sí. Tengo papá, abuela Alba, buena escuela. Significa que debo ayudar a los que son más débiles. En la noche Ignacio pensó mucho en las palabras de su hija. Katá crecía con valores correctos, entendía la responsabilidad que da la riqueza. Alma había educado a una niña sorprendente. El fin de semana fueron al cementerio a las tumbas de Alma y Gala. Katá trajo las primeras flores de primavera, tulipanes y narcisos. Mamá, abuela Gala decía suavemente, parada junto a la lápida. Todo va bien con nosotros. Papá me ama mucho, estudio bien. Y ayudamos a otros niños, como ustedes enseñaron. Ignacio estaba a su lado, con la mano en el hombro de su hija. Él también hablaba mentalmente con Alma, le agradecía por el regalo, por esta niña sorprendente que había cambiado su vida. Perdóname, Alma susurraba. Perdona que no estuve cerca cuando me necesitabas. Pero prometo que Katá será feliz. Haré todo para que se sienta orgullosa de su mamá. Cuando se iban del cementerio, Katá tomó a su padre de la mano. Papá, ¿cree que mamá nos ve desde el cielo? Estoy seguro de que nos ve. Y está orgullosa de ti. ¿Y la abuela Gala? Y la abuela Gala también. Ambas están felices de que hayas encontrado familia. Entonces yo también estoy feliz, sonrió Katá. Caminaban por la avenida del cementerio, e Ignacio pensaba en cómo extrañamente se entrelazan los destinos. Hace 10 años cometió un error que destruyó la vida de Alma. Pero este mismo error llevó a la aparición de Katá, la persona más querida en su vida. Tal vez todo realmente pasa a su tiempo. Tal vez era necesario pasar por dolor y pérdidas para encontrar la verdadera felicidad. El verano Katá de 10 años lo pasó en un nuevo campamento para niños de familias acomodadas. Ignacio al principio no quería dejar ir a su hija, pero ella misma se lo pidió, quería aprender a ser independiente. Papá decía antes del viaje, necesito entender si puedo vivir sin usted aunque sea un mes. ¿Y si estoy muy mimada? No estás mimada, hijita. Eres la niña más inteligente e independiente que conozco. De todas formas quiero probarme. Cada noche hablaban por teléfono. Katá contaba sobre nuevos amigos, sobre actividades, sobre sus pequeñas victorias y fracasos. Hoy fuimos de excursión, contaba. Llevé la mochila hasta el final, aunque era pesada. Y Lola de nuestro grupo lloró y quería regresar. ¿Y qué hiciste? La ayudé a cargar la mochila por turnos. La monitora dijo que soy una verdadera amiga. Actuaste correctamente. Los fuertes deben ayudar a los débiles. Eso me enseñó mamá. Una semana después la monitora del campamento llamó a Ignacio. Ignacio, su hija es una niña especial. Se convirtió en líder del grupo, pero no porque mande, sino porque se preocupa por otros. ¿En qué sentido? Katá ayuda a los niños menores, apoya a los que extrañan la casa. Ayer le dio su dulce a una niña que se olvidó los dulces en casa. Dijo, en mi casa hay muchos dulces, y tú ahora no tienes. Ignacio sonrió. Su hija realmente crecía como una verdadera persona. Cuando Katá regresó del campamento a finales de julio, estaba bronceada, fortalecida y aún más segura de sí misma. Papá, entendí una cosa importante, dijo la primera noche. ¿Cuál? No todos los niños ricos son felices. Algunos están muy solos, aunque tienen todo. Cuéntame más detalladamente. En el campamento había una niña, Alicia. Sus padres son muy ricos, pero siempre trabajan o viajan sin ella. Alicia lloraba cada noche, decía que nadie la ama. ¿Y qué hiciste? Me hice su amiga. Le conté cómo viví con mamá y la abuela Gala. Éramos pobres, pero felices, porque nos amábamos. Ignacio abrazó a su hija. Eres muy inteligente. El dinero no puede reemplazar el amor. Sí. Y entendí que tuve mucha suerte. Tengo papá que me ama, abuela Alba, memoria de mamá y la abuela Gala. Y algunos niños solo tienen dinero. En agosto pasó un evento que fortaleció aún más la conexión entre padre e hija.
Ignacio se enfermó de gripe y varios días estuvo en cama con fiebre alta. Catá se convirtió en pequeña enfermera. Le preparaba té con miel, le traía medicinas, le leía en voz alta cuando no podía dormir. Hijita, le decía con voz débil, no hace falta que me cuides tanto. Tú eres una niña. Papá, cuando mamá estaba enferma, yo también la cuidaba. Y cuando estaba enferma la abuela Gala, también ayudaba. Es normal cuidar a los que amas. Pero puedes contagiarte. No tengo miedo. Lo principal es que se cure. Al final de la semana Ignacio se curó, pero recordó esos días para siempre. Su hija mostró que sabía no solo recibir cuidado, sino darlo. Catá dijo cuando se levantó de la cama, gracias. Eres una verdadera hija. Y usted es un verdadero papá. Incluso cuando estaba enfermo, se preocupaba por mí más que por usted mismo. A finales de verano recibieron una carta de agradecimiento de la familia de Marisol, la ex compañera de clase de Catá, a cuya mamá habían pagado la operación. Queridos Ignacio y Catita, escribía la mamá de Marisol. La operación fue exitosa, los médicos dicen que me curaré completamente. Gracias por la vida regalada. Marisol habla de ustedes todos los días. Nunca olvidaremos su bondad. Catá leía la carta y brillaba de felicidad. Papá, realmente ayudamos. La mamá de Marisol vivirá. Sí, hijita. Salvamos a una persona. ¿Significa que nuestra Fundación Ángeles de Esperanza funciona correctamente? Funciona excelente. Puedes estar orgullosa. ¿Y podemos ayudar a alguien más? Por supuesto. Pero recuerda, ayudamos no para que nos agradezcan, sino porque es correcto. Entiendo. Mamá decía, el bien hay que hacerlo en silencio, sin presumir. A principios de septiembre, cuando Catá fue a la escuela, vino al padre con nueva idea. Papá, ¿construyamos un jardín infantil para niños pobres? Gratis. ¿Para qué? Pensé en mamá. No podía conseguir trabajo en su especialidad porque no tenía con quién dejarme. Los jardines infantiles son caros y los públicos son pocos. Ignacio se asombró, su hija pensaba en problemas sociales y buscaba formas de resolverlos. Es excelente idea, Catita. Encontraremos un lugar adecuado y construiremos el mejor jardín infantil. ¿De verdad? ¿Y podemos llamarlo con el nombre de mamá? ¿Jardín Infantil Alma Zamora? Seguramente así lo llamaremos. Catá abrazó al padre. Entonces mamá sabrá que la recuerdan y que ayuda a otros niños incluso después de la muerte. Ignacio entendió que su hija crecía no solo como persona inteligente y buena, sino también como ciudadana socialmente responsable. Alma había puesto en ella bases correctas y ahora estas cualidades se desarrollaban y fortalecían. En la noche, cuando Catá hacía tareas, Ignacio se sentó en el despacho y pensó en el futuro. Su hija se convertirá en digna continuadora del negocio familiar. Pero lo principal, se convertirá en buena persona que hará el mundo mejor. Y eso es el verdadero éxito en la educación. Pasó el tiempo. Catá ya estudiaba en 7º grado. Durante este tiempo mucho cambió. La Fundación Ángeles de Esperanza había ayudado ya a 15 familias, el Jardín Infantil Alma Zamora recibió a sus primeros niños, y la misma Catá se transformó de niña pequeña en verdadera adolescente. Un día de octubre Ignacio estaba sentado en su despacho, cuando entró su hija. Catá había crecido notablemente, se volvió más seria y pensativa. Papá, necesito hablar con usted de algo importante. Te escucho, hijita. Catá se sentó en su sillón favorito y miró al padre directamente a los ojos. Quiero saber toda la verdad sobre lo que pasó entre usted y mamá. Ignacio se tensó. Hace tiempo esperaba esta conversación, pero esperaba que su hija madurara un poco más. ¿Qué exactamente quiere saber? Todo. ¿Cómo conocieron a mamá? ¿Qué hubo entre ustedes? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no le dijo de mí antes? Ignacio suspiró. Catá tenía derecho a conocer la verdad sobre su origen. Está bien. ¿Pero estás preparada para escuchar que tu padre cometió muchos errores? Estoy preparada. Ya no soy una niña pequeña. Ignacio contó todo sobre su matrimonio fracasado con Margarita, sobre cómo Alma vino a trabajar de empleada doméstica, sobre esa noche cuando algo pasó entre ellos, sobre la trampa con la pulsera,
Sobre el despido de Alma, Katá escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando el padre terminó, se quedó sentada en silencio por mucho tiempo. ¿Entonces nací por casualidad? Finalmente preguntó. No, hijita. Naciste del amor. Entonces no lo entendía, pero ahora sé yo amaba a tu mamá. ¿Y ella a usted? Creo que sí. Si no, no me habría dicho que soy tu padre y no te habría enviado donde mí. ¿Y por qué mamá no le dijo de mí antes? ¿Por qué esperó hasta la muerte? Ignacio reflexionó. Probablemente tenía miedo de destruir mi familia. O pensaba que no le iba a creer. O simplemente el orgullo se lo impedía. Qué lástima, dijo suavemente Katá. Podríamos haber sido familia antes. Mamá estaría viva. Sí, qué lástima. Es mi gran error. Pero no el único, ¿verdad? Preguntó inesperadamente Katá. ¿Qué quieres decir? Papá, ya no soy niña. Veo que está solo. Estamos bien juntos, pero usted necesita esposa. Ignacio se sorprendió de la franqueza de su hija. Katá, te tengo a ti. No necesito a nadie más. Eso no es verdad. A menudo veo cómo se entristece en las noches. ¿Cree que no me doy cuenta? ¿Y no vas a tener celos si tengo nueva esposa? Katá pensó. Al principio sí. Pero si es buena y ama no solo a usted, sino también a mí, me acostumbraré. Y si no amo a nadie, amará. Solo necesita abrir el corazón. Ignacio se asombró de la sabiduría de su hija de 12 años. Tenía razón, él realmente se sentía solo. Katá crecía, tenía sus propios intereses, amigas. Y él se quedaba solo con sus pensamientos y recuerdos. Está bien, dijo. Si conozco a una mujer adecuada, te la presentaré. Acordado. Y ahora quiero preguntar sobre otra cosa. ¿Sobre qué? Sobre el futuro. ¿En qué quiere que me convierta? Ignacio reflexionó. Nunca había forzado a su hija a nada, quería que ella misma eligiera su camino. ¿Y tú misma qué quieres? Aún no sé. Pero creo que me gusta ayudar a personas a través de nuestra fundación. Tal vez pueda hacer este trabajo mejor. Es idea maravillosa. Pero tienes tiempo para pensar. Sí. Y mientras tanto quiero trabajar más en nuestra fundación. No solo proponer a quien ayudar, sino ocuparme de los asuntos. ¿Estás segura? Es gran responsabilidad. Estoy segura. Este año cumplo 13. Es hora de aprender a ser adulta. Ignacio asintió. Su hija realmente maduraba, se volvía independiente. Era hora de darle más libertad y responsabilidad. Una semana después pasó un evento que cambió los planes de la familia. En la escuela apareció una nueva profesora de inglés, Ana Victoria Morales. Mujer joven de 35 años, con carácter bueno y suave. Katá llegó a casa extasiada. Papá, tenemos nueva profesora. Es muy bonita y buena. Y dice que antes trabajaba como psicóloga infantil. Interesante, respondió indiferentemente Ignacio. Y además está sola, sin marido. Dice que no tuvo suerte en la vida personal. Ignacio levantó la cabeza. Katá, ¿de qué estás insinuando? De nada. Respondió inocentemente su hija. Solo cuento noticias de la escuela. Pero unos días después Katá casualmente organizó un encuentro del padre con Ana Victoria. Se olvidó a propósito el cuaderno en la escuela, y pidió al padre que fuera por él, ya que mañana había examen y necesitaba estudiar. Cuando Ignacio llegó a la escuela, en el aula solo estaba Ana Victoria. Revisaba cuadernos bajo la luz de una lámpara de mesa. Disculpe, dijo Ignacio, entrando al aula. Soy el papá de Katá Calino. Se olvidó el cuaderno. Ana Victoria levantó la cabeza, e Ignacio vio ojos grises, sonrisa suave, belleza simple sin maquillaje ni joyas. Pase, dijo. Katá realmente se olvidó el cuaderno. Es una niña muy responsable, se preocupa por cada tarea. Sí, es así. Se toma todo muy a pecho. Conversaron. Ana Victoria contó que se había mudado a Madrid desde Valencia, donde trabajaba con niños difíciles. Soñaba con crear su propia metodología de enseñanza. ¿Y por qué decidió cambiar de profesión?
Preguntó Ignacio. No cambiar, sino ampliar. El profesor también trabaja con psicología infantil, solo que en formato diferente. Ignacio la escuchaba y entendía esta mujer realmente era especial. Simple, sincera, inteligente. Completamente diferente a Margarita con su elegancia artificial. Cuando llegó a casa, Catá lo miró atentamente. ¿Y qué? ¿Le gustó Ana Victoria? Catá, ¿organizaste todo esto a propósito? Tal vez sonrió su hija. Pero ya le dije usted necesita una buena esposa. Ignacio negó con la cabeza, pero no se enojó. Su hija se preocupaba por su felicidad, y eso era conmovedor. Ignacio y Ana Victoria comenzaron a encontrarse en noviembre. Primero fueron conversaciones casuales en la escuela, cuando Ignacio iba por Catá. Luego paseos juntos, idas al teatro, cenas silenciosas en restaurantes pequeños. Ana era lo opuesto completo de Margarita. Donde su ex esposa era calculadora y fría, Ana era cálida y sincera. Donde Margarita exigía lujo, Ana valoraba las alegrías simples de la vida. ¿Sabe? Le decía a Ignacio durante uno de sus paseos por el parque otoñal, nunca entendía a las personas que miden la felicidad con dinero. Para mí la felicidad es cuando los niños en clase entienden un tema difícil, cuando ayudas a resolver el problema de alguien. ¿Y el bienestar material? ¿No es importante para nada? Es importante, pero no principal. Lo principal es tener la posibilidad de dedicarse al trabajo favorito y ayudar a otros. Ignacio la escuchaba y entendía se estaba enamorando. Por primera vez en muchos años sentía lo que sintió una vez con alma paz, comprensión, deseo de proteger y cuidar. Catá observaba el desarrollo de la relación de su padre con alegría no disimulada. Papá, se volvió diferente decía. Más alegre. ¿Crees? Estoy segura. Y Ana Victoria también cambió. Se volvió más luminosa, como que. ¿Y no tienes celos? Un poquito sí tengo celos, confesó honestamente Catá. Pero entiendo que es correcto. Usted debe ser feliz. En diciembre Ignacio se decidió por una conversación seria con Ana. Se sentaron en su despacho en casa, Catá estaba donde una amiga. Ana, necesito decirte algo. Te escucho, respondió suavemente. Te amo. Ana se sonrojó, bajó los ojos. Y yo te amo, Ignacio. ¿Quieres ser mi esposa? Guardó silencio por mucho tiempo, luego levantó la cabeza. Quiero. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que Catá esté de acuerdo. Para mí es importante su opinión. Ella ya está de acuerdo. Fue ella quien nos presentó a propósito. Pero una cosa es presentar, otra es aceptar. Quiero escucharlo de ella personalmente. Cuando Catá regresó a casa, se sentaron los tres en la sala. Ignacio tomó a su hija de la mano. Catita, quiero casarme con Ana Victoria. ¿Cómo lo ves? Catá miró seriamente a Ana. ¿Y usted me va a amar como hija propia? Sí, respondió sin vacilar Ana. Eres una niña sorprendente, y estoy feliz de convertirme en tu mamá. ¿Y no va a tratar de reemplazarme a mi verdadera mamá? Nunca. Tuviste una mamá maravillosa que te amó mucho. Yo seré simplemente otra persona que te ama. Catá asintió. Entonces estoy de acuerdo. Papá necesita esposa, y yo necesito mamá. Seremos familia unida. La boda la hicieron en febrero, modestamente, solo en círculo cercano. Vino Alba, quien inmediatamente amó a Ana. Estuvieron presentes algunos amigos de Ignacio y colegas de Ana de la escuela. Catá fue la principal dama de honor. En vestido blanco, con ramo de flores, se veía completamente adulta. Ana Victoria dijo solemnemente durante la ceremonia, ahora usted es mi mamá. Prometo ser buena hija. Y yo prometo ser buena mamá, respondió Ana, abrazando a la niña. Después de la boda Ana se mudó a la casa de los Calino. No cambió nada radicalmente, solo agregó comodidad, flores vivas, nuevas fotos familiares, mantas cálidas. Catá dijo la primera noche, esta ahora es nuestra casa común. Si algo no te gusta, dímelo sin falta. Todo me gusta, respondió Catá. ¿Solo puedo pedir una cosa? Por supuesto. ¿Puedo llamarla mamá Ana? Por supuesto, Catá. Como te sea cómodo.
Y además, ¿podemos trabajar juntas en la fundación? Usted es psicóloga, sabe cómo ayudar a los niños. Ana sonrió. Con mucho gusto. Creo que haremos mucho bien. La vida en la nueva familia se desarrollaba sorprendentemente armoniosa. Ana resultó ser no solo esposa y mamá amorosa, sino también compañera confiable en la actividad benéfica. Su experiencia psicológica ayudó a la fundación a trabajar más eficientemente. En verano, cuando Catá cumplió 13 años, la familia fue de vacaciones a Santander. Fueron sus primeras vacaciones juntos los tres, y todos estaban un poco nerviosos. Las vacaciones fueron maravillosas. Caminaron por el malecón, se bañaron en el mar, fueron a excursiones. Ignacio veía cómo entre Ana y Catá se fortalecía la conexión. Su hija le contaba a la nueva mamá sobre sus planes, sueños, compartía secretos. Mamá Ana dijo Catá una noche, cuando se sentaron en el balcón del hotel, ¿quiere tener sus propios hijos? Ana reflexionó. Quiero. Pero primero quiero convertirme en buena mamá para ti. ¿Y si tiene un bebé, no me va a amar menos? No, Catá. El amor no se divide, se multiplica. ¿Y papá? Ignacio abrazó a ambas. Catá, tú eres mi primera y más amada hija. Nadie nunca ocupará tu lugar en mi corazón. Entonces no me opongo a un hermanito o hermanita, declaró seriamente Catá. Seré la mejor hermana mayor. Un año después, cuando Catá ya estudiaba en 8º grado, realmente tuvo un hermano menor, Alejandro. El parto fue fácil, y Ana se recuperó rápidamente. Catá estaba extasiada con el bebé. Ayudaba a bañarlo, alimentarlo, jugaba con él, le leía cuentos. Papá decía, cargando al hermanito, es tan pequeño e indefenso. Lo protegeré toda la vida. ¿Y si es caprichoso? De todas formas lo amaré. Es mi hermanito. Ignacio miraba a su hija y entendía había crecido como verdadera niña de familia. Sabía amar, cuidar, ser responsable. Pasaron otros 3 años. Catá cumplió 16 años, estudiaba en 10º grado y se preparaba para ingresar a la universidad. Alejandro creció, se convirtió en niño alegre de 3 años, muy parecido al padre. La familia vivía unida y feliz. La Fundación Ángeles de Esperanza había ayudado ya a más de 100 familias. El Jardín Infantil Alma Zamora se convirtió en uno de los mejores de la Comunidad de Madrid. Ana se ocupaba de administrar los proyectos benéficos. Un día de otoño Catá vino al padre con propuesta. Papá, quiero ir a Leganés. Ver dónde vivimos mamá y yo. ¿Para qué, hijita? Solo quiero ver mis raíces. Recordar de dónde vine. Ignacio entendió el deseo de su hija. Tenía derecho a no olvidar su historia. Fueron al lugar viejo el sábado por la mañana. La casa no había cambiado, el mismo edificio de 9 pisos, el mismo patio sucio. Solo repararon la entrada. Aquí vivíamos, dijo suavemente Catá, parada junto a la entrada conocida. En el apartamento 47. ¿Quieres subir? No. Ahí ahora vive gente ajena. Solo quería ver. Se quedaron varios minutos en silencio. Catá miraba las ventanas de su piso, recordando la infancia. Papá, si mamá no hubiera muerto, ¿habríamos seguido viviendo aquí? No sé, hijita. Posiblemente. No me da pena que nos mudáramos. Pero me da pena que mamá no viera en qué me convertí. Ella ve. Seguramente ve. Luego fueron al cementerio. Las tumbas de Alma y Gala estaban cuidadas. Ignacio contrató un servicio especial que se encargaba de esto. Catá puso flores y se sentó en el banco al lado. Mamá, abuela Gala, crecí. Estudio bien, tengo familia maravillosa. Papá me ama mucho, mamá Ana también. Y además tengo hermanito Alejandro. Ignacio estaba al lado, escuchando el monólogo de su hija. Ayudamos a otros niños, como ustedes enseñaron. Construimos jardín infantil, lo llamamos con tu nombre, mamá. Pronto ingresaré a la universidad, estudiaré psicología y administración. Quiero continuar el trabajo de papá y la fundación. Catá guardó silencio, luego continuó. Y además entendí una cosa importante. No en vano me enviaron donde papá.
Nos encontramos exactamente cuando era necesario. Papá se convirtió en buena persona y yo en niña feliz. Ignacio se acercó a su hija y la abrazó. Catita, tienes razón. Todo pasó a su tiempo. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Dijo Catá, secándose las lágrimas. Estoy agradecida al destino por todo y por la infancia difícil y por nuestro encuentro. Si todo hubiera sido diferente, yo sería otra persona. En la noche en casa Catá se sentó en el escritorio y comenzó a escribir. Ignacio se asomó a verla una hora después. ¿Qué escribes? La historia de nuestra familia. Quiero que Alejandro, cuando crezca, sepa sobre mamá Alma y la abuela Gala. Que entienda de dónde venimos. Buena idea. Escribe, hijita. Te saldrá una buena historia. Tarde en la noche, cuando todos ya dormían, Ignacio se sentó en el despacho y pensó en los años pasados. Hace 7 años una niña pequeña vino a él con pregunta simple, ¿necesita una hija? Y cambió toda su vida. Encontró no solo una hija, encontró el sentido de la vida, amor verdadero, comprensión de qué es la felicidad. Catá le enseñó a ser humano. Y ahora esta niña creció como joven sorprendente, inteligente, buena, fuerte. Continuaba el trabajo de su madre, ayudaba a personas, hacía el mundo mejor. Y era feliz. Ignacio se acercó a la ventana y miró el cielo estrellado. En algún lugar allí estaban Alma y Gala. Veían que sus esfuerzos no fueron en vano. Catá se convirtió exactamente en la persona que quisieron educar. Gracias, Alma dijo suavemente al cielo. Gracias por nuestra hija. Por enseñarle a amar y ser fuerte. Por enviarla donde mí cuando ambos lo necesitábamos. Y en el cuarto infantil dormía tranquilamente Alejandro, sin sospechar siquiera qué historia sorprendente estaba detrás de la aparición de su familia. Pero algún día Catá se la contaría. Le contaría sobre cómo una niña pequeña encontró a su padre y un hombre perdido halló el sentido de la vida. El círculo se cerró. La historia que comenzó con la pregunta impactante de una niña se convirtió en relato sobre amor verdadero y encuentro de felicidad familiar. 10 años después Catalina Calino se convirtió en una de las filántropas más conocidas de España. La Fundación Ángeles de Esperanza ayudó a miles de familias. Su libro La hija que era necesaria se convirtió en bestseller y ayudó a muchas personas a encontrarse. Alejandro creció como niño bueno e inteligente, que se enorgullecía de su hermana mayor y la ayudaba en la actividad benéfica. Y en el cementerio de las afueras de Madrid cada año en el cumpleaños de Alma Zamora venía una gran familia unida: Ignacio, Ana, Catá, Alejandro y sus hijos. Traían flores y contaban sobre cómo vivían, cómo continuaban el trabajo del bien, comenzado una vez por una mujer simple